Estamos hablando de los elementos de la santificación, es decir, los elementos que Dios proveyó para santificarnos. Leíamos el Salmo 51, la oración y el clamor de un penitente, de alguien que estaba acongojado a causa de su pecado y le rogaba a Dios que tuviera de él misericordia. Y algo que tenía el salmista era que él primero reconocía su pecado. Ahí en el Salmo 51, ¿verdad? Él reconoce en el verso 3, reconoce sus rebeliones y sabe que el pecado está siempre ahí delante de él. También reconocía que contra el Señor había pecado, pero sabía que a quien había ofendido era también quien podía no solamente perdonarlo, sino limpiarlo. Él experimentaba una gran necesidad de limpieza, de purificación, porque él sabía que ese pecado lo separaba de Dios y él quería estar cerca de Dios. Él era un adorador, era alguien que se deleitaba en Dios, pero su pecado rompió la relación, lo separó. Y entonces él le clama al Señor por limpieza, por purificación. Y también le pide al Señor que le renueve el corazón, porque él comprendía que todo el pecado y toda la maldad nacía del corazón. Ahí en el verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, ¿sí ve? No me eches, no quites de mí tu Santo Espíritu y vuélveme el gozo de tu salvación. Porque cuando nos reconciliamos con Dios, cuando nos restauramos con Dios, hay gozo. Entonces estábamos viendo eso, ¿ok? ¿Cuál fue el primer elemento? ¿Quién recuerda? Si me lo pasan allá adelante, por favor. ¿Cuál fue el primer elemento? ¿Quién lo recuerda? La sangre, ¿cierto? Estábamos viendo la sangre y vimos que la sangre, ¿qué hace el pecado en nosotros? Vimos primero eso. ¿Quién recuerda? A ver, los que estuvieron ahí juiciosos. Bueno, quiero decirles algo. Este mes empezamos el mes, el énfasis de este mes es la Biblia, la palabra de Dios. Y vamos a ver el segundo elemento que tiene que ver con la Biblia. Pero quiero decirles algo. Los miércoles de este mes se va a estar estudiando los 4 evangelios. Entonces, queremos invitarlos para que lean de hoy, desde esta misma noche hasta el próximo miércoles, el evangelio de Mateo. Entonces el próximo miércoles se va a hablar del evangelio de Mateo y al final va a haber como una especie de concurso. O sea, los que quieran participar de unas preguntas, aquellos estudiosos, aquellos que van a leer el libro, van a estudiarlo bien, van a participar al final de la reunión de un concurso, se le van a hacer unas preguntas. Y al final del mes, el que mejor haya respondido, el que mejor haya estudiado los 4 evangelios, va a recibir un fabuloso premio. Ok, al final del mes, ese viene siendo el 30 de octubre, miércoles 30 de octubre. Así que solo los miércoles vamos a estudiar estos evangelios, los 4. Así que a leer Biblia, lea el evangelio de Mateo durante esta semana. Ok, muy bien. Entonces vimos que, bueno, esto se pegó, muchachos, allá ayúdenme con esto. Vimos entonces que el pecado lo que hace es que nos separa de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más hace el pecado? Nos separa de Dios. ¿Qué más? ¿Tomaron nota? Nos hace sentir culpables. ¿Qué más? Permite que Satanás nos acuse. Es otro más adelante. ¿Y qué más? Demanda pena de muerte. ¿Sí o no? Entonces eso es lo que hace el pecado. Ahora, ¿qué hizo la sangre de Cristo? ¿Qué hizo? Eso fue lo que hizo el pecado. Vamos a la siguiente. Nos separa de Dios, gracias. Eso, muy bien. Nos justifica con Dios, nos limpia, nos santifica, nos reconcilia y nos acerca a la presencia de Dios. ¿Ok? Eso lo vimos la semana pasada. Estoy simplemente haciendo un repaso. 3 cosas fundamentales hizo la sangre de Cristo: restaurar nuestra comunión, porque cuando pecamos perdemos identidad, perdemos la comunión y es muerte. El pecado genera muerte. Pero vimos entonces que hay
comunión, restauración de la identidad y hay vida eterna, ¿ok? Y todo eso se llama redención, rescate, salvación. Redención significa compra, rescatar, salvar. Hoy vamos a ver el segundo elemento de santificación, que es precisamente la palabra de Dios. El agua es vida, así la palabra de Dios nos da vida. La palabra de Dios nos purifica, nos limpia también. Mire que esa palabra, agua de vida, que es muy conocida en las escrituras, por ejemplo en Apocalipsis 1:17, dice, pues el Cordero, Apocalipsis 7:17, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas. Y en Apocalipsis 22:1 dice, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Esa palabra agua, idor, significa agua, el agua que produce la tierra. Y so o soa, de donde viene Zoe, a los que se llaman Zoe o le van a poner le ponen a sus niñas Zoe, bueno, significa vida, ¿ok? Vida. Para los israelitas, en el contexto donde se escribe la Biblia, para ellos el agua era supremamente importante, era fundamental. Recordemos que ellos atravesaron un desierto, vivían en un desierto y no abundaba el agua. Es como nosotros, que hay agua todo el tiempo, que contamos con ríos, dos mares, con lluvia. O sea, nosotros estamos muy familiarizados con el agua. Gracias a Dios, no sufrimos por el agua. Hay lugares donde sufren por el agua. Para los judíos era tan importante el agua que realmente el que tenía el agua, ese era el que tenía la prosperidad. O sea, el rico, los ricos eran los dueños de los pozos, de las fuentes de aguas. Y por esa agua había guerras, habían batallas por el agua. Bueno, algunos creemos que al final de los tiempos habrá una gran guerra por el agua, ¿verdad? Porque, bueno, en muchos lugares escasea y hay un problema hoy con el agua. Pero nosotros, gracias a Dios, contamos con buena agua. Pero vamos a mirar por la palabra del Señor la importancia del agua y cómo tiene relación con la salvación para llegar al punto de la purificación o de la limpieza del agua. Vamos a ver primero Génesis capítulo 21. Génesis 21. Dice así la palabra del Señor y hay un ejemplo claro allí. Génesis 21, primer libro de la Biblia. Verso 17. ¿Se acuerdan de Agar e Ismael? Agar, la madre de Ismael, Ismael hijo de Abraham. Nos dice en el libro de Génesis capítulo 21, 17, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Verso 19. ¿Qué dice? Entonces Dios le abrió los ojos. ¿Y qué pasó? Y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Verso 20. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Agar había sido expulsada de su casa por Sara, que no quería que su hijo Isaac creciera con Ismael. Ahí había un conflicto, una batalla entre estos dos hermanos. Y ellos se fueron por camino del desierto. Y en el verso 15 dice la Biblia que llegó un momento donde les faltó el agua. Parece que Agar conocía el desierto y conocía el camino. El problema es que era muy común que
tribus o otros pueblos que andaban por el desierto taparan los pozos, o también las tormentas de arena se encargaran de tapar los pozos. Es decir, que llega un momento donde Agar no encuentra agua, y lo que la Biblia dice es que ella se sienta a esperar la muerte. Al no hallar agua en medio del desierto, entonces solo queda la muerte. Pero dice la palabra del Señor que el muchacho lloró en el verso 16. Lloró y el Señor escuchó ese lloro. Y entonces le dice a Agar lo que acabamos de leer. Pero algo que le dice el Señor es que le abrió los ojos para que pudiera ver un pozo donde había agua. Y gracias a que pudo ver el agua y encontró el agua, pues hay una historia de ese muchacho. Hay un futuro, hay vida. Y dice la Biblia que el muchacho creció, habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y algo bien interesante que nos dice acá es que Dios estaba con él. Amén. Así que vemos ahí el agua como salvó a este muchacho. Ahora miremos en Éxodo capítulo 15. Ahora veamos al pueblo de Dios, Israel, saliendo de Egipto, también al desierto. Va al desierto y mire lo que sucede. Éxodo capítulo 15, verso 22. Hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto del sur y anduvieron 3 días por el desierto, que dice, sin hallar agua. Y llegaron a Mara. Llegaron a un lugar donde había agua, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo oró a Dios, alabó a Dios, porque, no, ¿qué dice? Murmuró contra Moisés y dijo que hemos de beber. Claro, al faltarles el agua, empezaron a irritarse, empezaron a descomponerse, digámoslo de esa manera. Y murmuraron y se quejaron y lloraron. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y echó en las aguas, lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Y allí el Señor les dio estatutos, ordenanzas y allí los probó. Y les dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y diereis oído a sus mandamientos y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Miren la relación ahí del agua con la vida, la salud. La palabra para salvación en griego, en hebreo, tiene que ver con salud, con bienestar. Por eso al ellos beber el agua, inmediatamente el Señor les da la palabra. Dice que les dio estatutos, mandamientos, ordenanzas. Y les dijo: si ustedes obedecen mi voz, mi palabra, nunca tendrán plagas, nunca tendrán maldiciones, serán bendecidos. O sea, mire la relación del agua, la palabra, con la bendición. Luego dice la Biblia en el verso 27: y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes. O sea, aquí ya el agua abundaba. 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. En el desierto el Señor los probó. Era una prueba. Y el desierto y las pruebas tienen una gran relación con la palabra. Mire, cuando en el Deuteronomio capítulo 8, cuando Israel va por el desierto, el Señor les dijo que los había probado para ver si iban a guardar o no sus mandamientos. Y lo que el Señor esperaba era que ellos guardaran y conservaran la palabra en sus corazones. Pero ellos olvidaron la palabra, olvidaron la promesa, y por eso renegaron y rechazaron la promesa. No creyeron a su palabra.
no se apropiaron de sus promesas, perdieron la visión, perdieron el norte, no sabían para dónde iban. Es más, la Biblia dice que murieron en el desierto. En cambio a Jesús en Mateo 4, en Lucas 4, lo vemos entrando al desierto, lo vemos siendo tentado, pero lo vemos venciendo, resistiendo, permaneciendo, debido a que guardó, ¿qué? La palabra. ¿Cómo enfrentó a Satanás? ¿Cómo enfrentó la prueba? ¿Cómo enfrentó la tentación? Escrito está, ¿ok? O sea, con la palabra. Entonces mire que la palabra de Dios tiene total relación con la vida, la salud, la salvación, lo mismo que el agua. Ahora, capítulo 16 de Éxodo. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que estaba entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel alabaron a Dios y exaltaron al Señor porque creyeron a su palabra. Amén. Estoy leyendo mal eso, está muy bien. Cuando se lea mal o se diga lo que no, usted no debe decir amén. Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Cómo la ven? Todo eso, ¿sabe por qué? Porque dejan la palabra, olvidaron los mandamientos, las promesas del Señor. Entonces solo queda la queja, la crítica, la murmuración, y eso los llevó a perder la promesa, a perder el norte, a morir en el desierto. Mire lo que pasó en el libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 3. Vamos a mirar algo aquí, esta relación con Reyes, capítulo 3. Segundo libro de Reyes, capítulo 3. Les doy un poquito del contexto. En ese entonces Moab, el pueblo de Moab, tenía que rendirle tributo y pagarle impuestos a Jorán, el rey de Israel. Pero se revela y dice: ya no le voy a pagar nada, no le voy a dar nada de lo que le debo. Entonces Jorán, el rey de Israel, va y busca a Josafat, rey de Judá, y busca al rey de Edom, y le dicen: unámonos y vamos a pelear contra este rey que no me quiere pagar, el rey de Moab. Vamos a la guerra. Y ellos dijeron: vamos a ir, sí, porque necesitamos de ese recurso, necesitamos de ese dinero, él no nos quiere pagar. Y fueron a la guerra. Y entonces ahí sí comprendemos lo que vamos a leer. Verso 9. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, ¿qué pasó? Les faltó el agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Se quedaron sin agua. La que llevaban se les agotó y no encontraron pozos por varios días. Entonces el rey de Israel dijo: que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Cabe entender acá que no fue el rey el que lo mandó, no fue Dios. Fue algo que él quería, fue algo que en su testarudez, en su orgullo por no dejarse del otro, levantó esta persecución o levantó esta guerra. Pero Dios no lo había mandado. Es más, Dios no tenía relación con el rey de Israel. No había relación, no había comunión a causa de sus pecados y a causa del pecado de sus padres. Este era un hijo de Jezabel y de Acab. Pero Josafat, verso 11, Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? En otras palabras, Josafat dice: consultemos la palabra de Dios. Pidámosle a Dios, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice su palabra? Y uno de sus siervos, o los siervos del rey de Israel, respondió y dijo:
aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra del Señor. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a las profetas de tu madre. Y el rey de Israel respondió, dijo: no, porque el Señor ha reunido a estos tres reyes para entregarlo en manos de los moabitas. ¿Qué sucede cuando Eliseo ve a este rey y sabe que sus padres eran apóstatas, que fueron los que levantaron falsos profetas para que adoraran a Baal? Entonces le dice: ¿por qué vienes a consultar la palabra de Dios si ustedes han consultado siempre a brujos, a adivinos, a hechiceros? O sea, han consultado a todos menos a Dios. Claro, ahora porque están sin agua, están en el desierto, se están muriendo, vienen a mí, vaya a ellos, yo no les voy a hablar. Pero entonces está Josafat. La ventaja de tener un amigo, un aliado que teme a Dios. Josafat sí teme a Dios. Josafat, rey de Judá, honra a Dios. Y entonces el verso 14 dice: Eliseo dijo: vive el Señor de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, a ti ni te miraría la cara. Ok, entonces por Josafat viene la palabra del Señor, no por este rey de Israel que se había alejado de Dios. Dice en el verso 16: así dice el Señor, atentos, haced en este valle muchos estanques, muchos pozos, porque el Señor ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera o fácil o poca para Dios. Te entregará también el Señor a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada, toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, y cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Verso 20: aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio o la ofrenda al Señor, he aquí vinieron ¿qué? Aguas por el camino de Edom, y la tierra ¿qué? Se llenó de agua. Así que estos reyes con sus ejércitos se salvaron gracias a Dios, a la provisión de Dios, a la palabra del Señor, a la promesa de Dios. Vino el agua y el valle se llenó de agua. En Isaías 12, 2, 3, mire lo que dice: he aquí Dios es mi salvador, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. ¿Se da cuenta? Toda la relación que tiene el agua con la salvación, con la vida. Y quiero que leamos algo en Jeremías capítulo 2, verso 13. Jeremías 2:13. ¿Lo tienen? Dice el Señor ahí: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, ¿qué? Fuente de agua viva, y cavaron para sí, ¿qué? Cisternas rotas. Jeremías 2:13. Y me dejaron a mí fuente de agua viva. Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ellos en época de lluvia hacían cisternas o hacían huecos para almacenar el agua para cuando
vinieran los tiempos difíciles o los tiempos de sequedad. Sin embargo, a veces ellos cubrían con piedra caliza, cubrían los huecos y ahí almacenaban agua y tenían agua para su provisión. Pero a veces esa piedra con el calor se quebraba y el agua se filtraba. Y el Señor compara esto para decirle a los israelitas que ellos hacían eso. No confiaban en Él, confiaban en sí mismos. Ellos buscaban ayuda en dioses falsos, incluso en otros ejércitos, en otros pueblos, cuando Él es el suficiente, el único Salvador. Porque el agua está relacionada con salvación, con vida. Pero al buscar la ayuda y el favor de otros, lo estaban dejando a Él. Estaban buscando saciarse, pero con aguas que no permanecen, con aguas que no llenaban, aguas malas, aguas que no salvaban. Y eso tiene relación con el Evangelio de Juan capítulo 4. Y vamos a mirar allí. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, ¿recuerdan? Y el Señor se acerca a ella y le pide agua. Y ella le dice: ¿cómo tú me pides a mí agua? Y el Señor le dice: cualquiera que bebiere de esta agua, agua del pozo de Jacob donde estaban reunidos, el Señor ahora le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Tendrá vida, tendrá abundancia. Juan capítulo 4 verso 10. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Sí? Agua de vida, agua viva, agua de salvación. Verso 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dice: yo quiero de esa agua. Y entonces el Señor, para poderle dar el agua, debe confrontar su vida, debe confrontar su pasado y su pecado. ¿Y cómo lo hace el Señor? Diciéndole: trae acá tu marido. ¿Ok? Y él dice: no tengo marido. Y le: bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Pero todo este tema tiene relación con el agua que satisface, que sacia la sed. El vacío de esa mujer, la necesidad que ella tenía en su vida, pensó que la podía llenar un hombre. Por eso tuvo uno, ese no la llenó. Tuvo otro, tampoco. Tuvo otro y tampoco. 5 has tenido, el que ahora tiene, entonces 6. La mujer tenía un gran vacío, una gran necesidad, y pensó que las cosas materiales o que las cosas del mundo podrían llenar su corazón o saciar la sed de su alma. Pero el Señor le está diciendo: el agua que yo le doy lo va a saciar. Nunca más tendrá sed, no necesitará de nada más. Y eso es el efecto de la palabra del Señor: limpiarnos del pecado, purificarnos, pero además llenar nuestro corazón. Cuando tenemos la palabra de Dios y nos saciamos de ella y nos deleitamos en ella, ¿sabe qué? Estamos verdaderamente llenos. No experimentamos hambre, ni sed, ni enfermedad, ni maldición, porque la palabra de Dios hace todo esto. Vamos a mirar esto a través de la palabra del Señor. En Juan capítulo 15 verso 3, ahí mismo en Juan, cuando Jesús tiene una relación con sus hijos, con sus discípulos de purificación, le va a lavar los pies. Mire, va a lavarlos y le va a lavar los pies. Sabemos entonces que Pedro le dice: no me lavarás, tú no me limpiarás. Y si no te lavo, no tienes nada conmigo. ¿Sí? Si no te lavare, porque tienes que estar limpio. Y ya vimos la sangre de Cristo que nos limpia para podernos acercar a Dios.
Pero ahora el Señor nos muestra la relación del agua en la limpieza, en la llenura. Y entonces le dice Pedro, si yo no te lavo, no tienes comunión, no tienes relación conmigo, tienes que estar limpio, tienes que estar purificado. Entonces Pedro le dice, láveme pues, Señor, entonces láveme todo. Pero usted mire lo que le dice el Señor ahí a Pedro, Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Por la palabra. Ahí está más claro, ahí llegamos a este punto de conclusión muy claramente. Vosotros estáis ya limpios por la palabra. ¿Se da cuenta que entonces la palabra ofrece ese recurso, es ese elemento que nos purifica, que nos santifica? La palabra de Dios es agua que salva, que limpia. Llenémonos de ella, leámosla, meditémosla. Esa palabra del Señor, la Biblia dice que es pura, santificada, refinada, es espíritu y es vida. La iglesia del Señor podrá ver a Dios, podrá ver la gloria del Señor gracias a lo que Cristo hizo con su sangre, pero también por sus palabras. Efesios capítulo 5, verso 26. Pablo habla allí de la iglesia como una novia, como una esposa. Y dice en el verso 26, para santificarla, habiéndola, ¿qué dice? Purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Por eso es que Jesús le dice a Nicodemo, cuando él dice que para entrar en el reino de Dios tendría que nacer de nuevo, dice, tienes que nacer del agua y del espíritu. ¿Se da cuenta? Entonces, la importancia de leer, estudiar y conocer la palabra. Este mes lo hemos dedicado a la palabra del Señor. Queremos invitarlo a que lea la Biblia, a que memorice. Tendremos concursos para que usted se motive a leer y a memorizar. Y cuando usted vea los premios, usted va a decir, ay, yo debía haber leído, haber estudiado, debía haber memorizado, porque vamos a dar muy buenos premios. Pero los premios que damos acá, porque a usted le conviene leer, mire, no se compara con los premios, las promesas que Dios tiene para los que guardan su palabra. Todos conocemos Josué 1:8 y 9. Nunca se aparte de tu boca este libro. Medita en él. Cada 8 días cuando vayas al culto, abre la Biblia y ahí vas a leerla. Amén. No, ¿cada cuánto? Día y noche. Reflexionemos por un momento. ¿Qué tanta Biblia estamos leyendo? Hoy donde hay tanto libro, tanta revista, tanto programa para... Mire, hoy gracias a la tecnología, pues es mejor oír predicaciones. ¿Ok? Algo dice, no, yo escucho, todo el día escucho predicaciones y piensa que eso es muy espiritual, pero escucha a cualquiera. Pues está hablando la palabra, vamos a escucharlo. Estoy leyendo un libro de un maestro tremendo. Cuidado. Eso no significa que estamos leyendo la palabra de Dios. Hay un efecto especial cuando nos encontramos con la Biblia. Como dice una canción hermosa, nos hace llorar, nos hace reír, nos hace estremecer. ¿Ha vuelto a tener esas experiencias? ¿O cuánto hace que no tiene una experiencia de que usted lee un texto y lo ministra y lo toca y lo lleva de rodillas porque Dios le ha hablado? ¿Cuánto hace que Dios no le habla leyendo la Biblia? Ahora, ¿sabe qué es eso? ¿Cuántos saben qué es eso? Que usted lee algo y usted dice, pero le está hablando cara a cara. Usted dice, ni sabía que ese texto existía, o hoy lo estoy comprendiendo, o está pasando por algo. Y tal vez usted es de los que dice, donde abra, donde caiga el dedo acá. Si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. Ay, Señor, me estás hablando. Sí, ahí también nos habla.
Por supuesto. La Biblia dice en Juan 17:17, cuando Jesús ora por la santificación de su pueblo, de sus discípulos, mire lo que dice. Dice, están en el mundo, Juan 17, verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Sí? O sea que es otro elemento de santificación, la palabra. Y en ese sentido la palabra toma la imagen, toma el propósito de agua. Agua que limpia, que purifica, que renueva, que da vida, que llena. Amén. Vamos a leer 2 Corintios 7:1. Veamos otro texto aquí. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Y sabe qué es lo que genera temor de Dios? El conocimiento de la palabra. Cuando conocemos por la palabra quién es Dios, sus obras, sus hechos, aún sus juicios, sentimos temor. Pero temor, ese temor reverente por su presencia, por su gloria. Empezamos a rechazar y a aborrecer el pecado. No nos acomodamos. Como uno no se siente cómodo sucio. Cuando usted está sudado, está sucio, ¿qué pasa? Y lo invitan a salir, lo invitan a cenar, o se va a encontrar con la novia, con el novio, o llega a casa y bueno, la esposa lo espera y lo primero que le dice, ¿qué es? Dúchese, mijo. ¿Sí o no? Báñese. Huele a sí, pues dice, mi amor, pero si tú me amas, me abrazas y me besas y me quieres, por mucho amor que le tenga, mijo. ¿Sí o no? ¿Quién se aguanta? Y más si trabaja con cebolla de huevo, con ajo, o comió, lo invitaron a ese día a almorzar un rico filete al ajillo. Bueno, no nos gustan. Sandrita el domingo nos habla a las 9 de la mañana de los olores, las fragancias y cómo a Dios le gustan las fragancias y para Dios somos grato olor. No nos gustan los malos olores, ¿verdad? Cuando alguien está cerca y huele mal, cualquier cosa que le huela mal, realmente nos sentimos incómodos y decimos, bueno, ¿a qué horas me voy? ¿Me escapo? Es terrible uno estar sucio, oler mal, ¿verdad? Y que nadie se lo diga y que todos lo sepan. Qué incómodo, ¿verdad? No queremos eso. Queremos estar limpios, oler rico, ¿verdad? Para Dios, pero también para los demás. Y el pecado huele mal. Alguien decía, el pecado afea, el pecado nos pone feos, el pecado acaba. Pero algo que hace el pecado es que huele mal. Y los que huelen a Dios, a espíritu, los que oran, ellos expiran una fragancia. Yo no sé si usted lo sabía. La gente espiritual, la gente sana tiene un olor especial. Y ellos disciernen, ellos dicen, aquí algo me huele mal. Pero no tiene que ver con una chucha, un mal aliento, nada de eso. Es el pecado. Entonces, ¿qué tal si hoy, como ahora 8 días, nos sumergimos en la sangre de Cristo? Hoy nos sumergimos en el agua de la palabra de Dios. Y le pedimos al Señor que nos purifique, que siga purificando nuestro corazón. Porque queremos ver su gloria. Porque queremos estar en comunión con Él. Como el salmista, vamos a reconocer nuestros pecados. Vamos a pedir, tú eres el que me limpias. Mire, cuando uno ha pecado, alguien ha pecado, por ejemplo, en un pecado sexual, por ejemplo, se baña, se echa agua, se echa jabón, quiere limpiarse, quiere sentirse limpio, pero
por mucho que se lave y se bañe con jabón, con champú, sabe que no ha quedado limpio, porque ese pecado que sale del corazón solo lo limpia la sangre de Cristo, solo lo limpia el agua de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo veo yo esto antes de orar? ¿Cómo veo yo esto de la palabra que está en mi corazón, la palabra que está en mi mente? Entonces, esa palabra que por años he leído, he meditado, he memorizado, que está en mi corazón, oro esas promesas, oro esa palabra del Señor y siento cómo limpia, cómo purifica, funciona. Es un efecto poderoso, real, así como lo es la sangre de Cristo. Opera por fe, opera en humildad, opera cuando hay reverencia, cuando no hay autojustificación sino reconocimiento y hay una necesidad de ser limpiados. Vamos a orar al Señor, vamos a sumergirnos hoy en la palabra de Dios.